Hoy nos acompaña desde Barcelona Juan Jiménez. Juan Jiménez es el director general de Moventia. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muy bien. Bueno, Muchas gracias por aquí por tu tiempo, que sabemos que tienes una agenda muy complicada. Hoy el tema central que nos ocupa, de que vamos a hablar con Juan, es de movilidad. Es decir, ¿cuál va a ser el futuro de la movilidad después de este escenario post-COVID? Hace poquito, corrígeme Juan, creo que el martes estabas por aquí en Pamplona, presentáis una nueva flota de autobuses, dais datos muy interesantes sobre pues, cómo ha afectado la pandemia al transporte de viajeros y, bueno, claramente ha sido un sector afectado. Hoy vamos a hablar de esto con Juan. El formato va a ser un formato, digamos, charla, ¿no? Donde abordaremos tres momentos diferentes. Un primer momento, cómo ha afectado el COVID al sector de transporte de viajeros, cómo estamos ahora y luego mirar un poco hacia el futuro. En la parte derecha de vuestra pantalla, en la parte inferior, podréis ver un chat donde en un momento podréis dejar preguntas e intervenir. Así que, bueno, si quieres, Juan, que luego sabemos que tienes otra reunión, por empezar un poco poniendo el contexto, ¿de qué manera ha afectado, ¿no? el COVID al transporte de viajeros? Todos hemos visto que, por ejemplo, en Pamplona, que es donde estamos, ha descendido de manera muy importante el tráfico pues, de transporte urbano. Imagino que en Barcelona o Francia, donde también operáis, ha ocurrido pues, algo similar. Lo que no sé si es los mismos términos o mismas funciones. Bueno, vamos a ver. Primero, hay que ponernos en contexto. Este año para nosotros, para el mundo del transporte de viajeros, se presentaba como un año francamente bueno. Es decir, en los meses de enero y febrero teníamos incrementos por encima del 5% en prácticamente todas las concesiones que teníamos. O sea, se auguraba un muy buen año. Entonces, claro, llegó el 15 de marzo y bueno, la caída y el desastre fue fulminante, como no podía ser de otra manera. Entonces, pues bueno, dentro de nuestras actividades, claro, nosotros tenemos un poco de todo el abanico de actividades del transporte de viajeros. O sea, tenemos por una parte la parte del transporte regular, que es la más importante. Tenemos también transporte internacional. La parte regular afecta a transportes urbanos como el de Pamplona, a transportes de cercanías, o sea, interurbanos de corta duración, y tenemos también algo de transporte internacional con Francia. Aparte de la actividad de transporte urbano que, como has bien dicho tú, también tenemos en Francia. Pues bueno, claro, la afectación ha sido un poco diferente, siendo muy grave en todos los sectores, ha sido un poco diferente en los diferentes aspectos de la actividad. En el transporte discrecional, por ejemplo, la caída fue de 100 prácticamente a 0. Es decir, o sea, el transporte internacional y turístico, el mercado cayó del todo. Al final, a lo mejor seguía alguna pequeña actividad, alguna fábrica de productos alimenticios que seguía funcionando, alguna sustitución de algún servicio ferroviario, nada. Pero por lo demás, prácticamente a 0. Es decir, una bajada del 98-99% de la actividad totalmente de golpe. En el transporte regular, pues la cosa ha sido diferente. Es decir, se tenía que, de alguna manera, garantizar la movilidad de las personas. Es decir, no olvidemos que el personal sanitario tenía que seguir trabajando, y estoy hablando ya del confinamiento más duro. El personal que trabajaba en alimentación, tanto sea en tiendas como en fabricación o distribución, tenía que seguir trabajando, el personal de transporte tenía que seguir trabajando. Entonces, pues bueno, se tenía que garantizar de alguna manera
un servicio de transporte mínimo. Entonces, esto se determinó más o menos en un mantenimiento en términos medios y a nivel nacional del 50% del servicio. En la época del confinamiento duro se mantuvo más o menos un 50% de la oferta de servicio, pero sin embargo la demanda cayó de una manera fulgurante, o sea, cayó se quedó entre un 5 y un 10% de la demanda que habíamos tenido hasta entonces. Entonces, pues claro, a esto se juntó el hecho de que, bueno, todo el mundo íbamos un poco despistados con la normativa que iba saliendo. Prácticamente estábamos obligados a leer el BOE cada día para saber a qué teníamos que atenernos. Entonces, claro, se tomaron medidas que nos afectaron mucho a nosotros y a esta baja demanda. Es decir, se limitó el nivel de ocupación de los vehículos. O sea, no se podían ocupar más del 30% de los asientos y del espacio del vehículo. No se podía entrar por la puerta delantera y no se podía cobrar el billete sencillo. Se tuvo que aislar la zona del conductor y, sobre todo, lo que hizo más daño a la demanda es el hecho de que se dio el mensaje general desde la administración de que no se utilizase el transporte público. Es decir, que la gente se desplazase en transporte privado como si el transporte público fuese un foco de infección importante, cuando yo, sinceramente, creo que no es así. Entonces, bueno, si se juntan todos estos factores, la reducción general de la movilidad, sobre todo en la época de confinamiento, la recomendación de las autoridades, la no existencia de colegios, ni de centros de educación, ni de universidades, que estaban todos parados, pues lógicamente las empresas nos quedamos pues con este miserable, por decirlo de alguna manera, 5 o 10% de la demanda, lo cual, como no puede ser de otra manera, ha afectado de una manera muy importante a las empresas. Es decir, claro, esto nos ha representado una bajada de ingresos muy importante, ha afectado a nuestra tesorería. Lógicamente, la entrada directa de ingresos se nos ha bajado de golpe, y luego ahora queda por analizar cuál ha sido la afectación económica final en la cuenta de resultado de las empresas. Y esto cambiará un poco en función del tipo de servicios. Entonces, claro, en los servicios que llamamos de gestión interesada, en los cuales tú estás prestando el servicio por cuenta de una administración que cubre los gastos, produciendo los ingresos, en estos, pues lógicamente, la afectación será menor, porque está de alguna manera garantizada el que se reequilibre económicamente estas concesiones. En los servicios a riesgo y ventura, aquí hay más problemas. O sea, aquí la realidad es que ha existido una obligación de servicio, por los cuales te han obligado a hacer un mínimo de prestación de servicio, y la has tenido que hacer sin tener viajeros que te pudiesen cubrir estos costes. Entonces, pues bueno, se está articulando desde la administración diferentes sistemas de ayudas para que la cosa se intente solucionar, y que las empresas, pues lógicamente, podamos seguir subsistiendo a pesar de este problema. Bueno, lógicamente, la situación inicial es la que os he planteado, la que pasó en el momento del máximo confinamiento. A partir de aquí, según han ido evolucionando las fases, pues lógicamente se ha ido incrementando la oferta, y también se ha ido incrementando, aunque más levemente, la demanda. Lógicamente, las empresas, lo que tuvimos que hacer en el primer momento
en el que se produjo esta caída de la oferta de una manera tan drástica, pues es poner a parte de nuestros personales en ERTE. Es decir, que lógicamente parte de la plantilla, de las plantillas nuestras, pues han estado pues inmovilizadas de manera rotativa para que la gente que no tuviese trabajo porque el servicio que se prestaba era mucho menor, pues pudiese estar cobrando de la administración en esta situación de ERTE. Esto es una visión más o menos a nivel general. Si nos centrásemos un poco en Pamplona, que aquí os podría dar datos más concretos, pues bueno, pues comentar desde que desde el momento en que se produjo el estado de alarma, los servicios nocturnos se eliminaron totalmente. En el inicio del primer periodo de fase de alarma, es decir, los meses de abril y mayo, estuvimos moviéndonos en alrededor de un 55% de la oferta y, sin embargo, la demanda había caído un 92%. En el mes de mayo la bajada de oferta estaba en el entorno del 50%, para ser más concretos, el 48%, y la demanda había caído el 82%, o sea, habíamos recuperado hasta el 18% de la demanda. En el mes de junio ya se incrementó de una manera más ostensible el servicio, con una media de un 75% de servicio prestado, 76% para ser exacto, y con una demanda que estábamos actualmente en el entorno del 55%. Es decir, estamos más o menos un poco por encima de la mitad de los 140.000 pasajeros que acostumbrábamos a mover en días laborables en Pamplona, de una manera habitual. A partir de aquí, ahora ya estamos prácticamente en el 82% de la demanda, de la oferta, en día laborable, el 77% en sábados y el 58% en domingos. Y a partir del 14 de julio, que empiezan después de la época que hubiese sido de San Fermines, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que ya entraban los horarios de verano, entonces ya estaremos al 100% del servicio. También es importante señalar que durante todos estos periodos no se ha estado cobrando ni aquí ni en ninguna parte el billete sencillo, es decir, porque las puertas delanteras estaban clausuradas y no se podían cobrar en el autobús, no se podía pagar en el autobús. A partir del día 4, es decir, de pasado mañana, ya se habilitará el cobro en las villavesas del billete sencillo. Es decir, la gente ya no tendrá que ir obligatoriamente con tarjeta, sino que podrá pagar el billete sencillo en los autobuses, ya que hemos habilitado mamparas, ya teníamos una serie de autobuses con mamparas fijas y hemos puesto mamparas provisionales en el resto de la flota, de manera que ya se puede acceder por la puerta delantera y ya se puede pagar. Lógicamente, todos estos temas que hemos ido hablando y todos estos ajustes que se han ido haciendo se han hecho de la mano de la Mancomunidad, es decir, que hemos trabajado conjuntamente Mancomunidad, los técnicos de la Mancomunidad y nosotros para ir observando la evolución de la demanda y la evolución de la oferta. Hay que tener en cuenta que en estos periodos, con el tema que he comentado de la reducción de la capacidad de los buses, tenías que tener cuidado, porque a lo mejor tenías una oferta pequeña, pero como solo podías llevar el 30% del autobús lleno, pues te obligaba incluso a poner algún refuerzo en algún momento, porque no podías llenar demasiado autobús, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos ido haciendo. En Pamplona hemos, creo yo, funcionado bien, sin excesivos problemas, pero bueno, ahora queda ver cómo queda la situación al final de este año 2019. Es decir, si el año pasado las villavesas marcaron el récord histórico de viajeros, con 40,6 millones de viajeros, pues bueno, pues este año estamos pensando que la situación puede acabar más o menos en el 50% de estos viajeros a final de año, es decir, que nos colocaremos entre los 20 y 21 millones de viajeros, lo
cual significa una bajada de ingresos para la administración y, lógicamente, para pagarnos a nosotros después de alrededor de 11 millones de euros que se van a necesitar, porque esto supera con creces la reducción de costes que se va a tener por la reducción de servicios, con lo cual me imagino que va a hacer falta que, no sé si el gobierno foral o alguien, las entidades locales, pues tengan que aportar o cubrir este déficit que sin duda se va a producir debido a este descenso tan drástico de viajeros que se ha producido. Y esto sería más o menos la primera parte que me has preguntado, de decir cuál es la situación que se ha vivido hasta ahora, y os he intentado describir un poco pues cómo hemos vivido este primer periodo de estado de alarma y primera, segunda y tercera fase. Esto sería. Juan, gracias por las explicaciones, por las cifras, por los datos. Son realmente reveladores. Se explican muy bien pues, cómo estamos ahora mismo. Antes de esta pandemia, el reto que tenía el sector del transporte en general era sostenibilidad. De hecho, tanto Mancomunidad como vosotros estabais apostando de manera pues, muy decidida por la movilidad de vehículos eléctricos. De hecho, Pamplona ha sido la primera ciudad de España en tener una línea completamente electrificada, que es la línea 9, que va desde Cerrenfe hasta la UNA. Ahora, ¿en qué lugar queda la sostenibilidad y en qué lugar está la seguridad, ¿no? Porque ahora mismo imagino que el reto va a ser ese, la búsqueda de transmitir confianza al viajero para ir recuperando, ¿no? Ese 50% que se ha perdido en esta época. Bien. Bueno, yo os explico un poco cómo veo esto que me estás comentando, esta situación actual en la que nos encontramos. Bueno, básicamente ahora ya todos los servicios se está tendiendo a llegar al 100% del servicio. Es decir, no, cuando hablo de los nuestros estoy hablando, el comportamiento ha sido prácticamente igual en todas las ciudades y en todos los servicios interurbanos del país. Hemos ido en estos muy de la mano todos. Pues bueno, estamos ya prácticamente en esto, en un 100%, entre un 90 y un 100% del servicio, y vemos que, como dices tú, la demanda todavía no se está alcanzando, se está entre un 50 y un 60% de la demanda. Entonces, pues bueno, ¿qué es importante? Tú lo has comentado, es importante que la gente pierda el miedo a viajar en transporte público, que ese mensaje que se dio en su día de que la gente tendría que viajar en vehículo privado, pues quede de lado y se empiece a promocionar el transporte como un medio seguro de viajar. Pensemos que, he comentado antes, que en la mayoría de los vehículos se están montando las mamparas para que las operaciones de contacto con el conductor no tengan ningún tipo de problemática. Que está estipulada la utilización obligatoria de la mascarilla dentro de los buses, con lo cual, lógicamente, las posibilidades de contagio y además en itinerarios cortos no son grandes. Tú comentabas y afortunadamente un poco se está viendo con las necesidades de movilidad. Yo que fui a Pamplona el otro día, y como tú decías, en tren, pues la verdad es que el tren iba pues muy ocupado. El tren de vuelta de Pamplona a Barcelona pues sería un 90 y pico % de capacidad, eso sí, todo el mundo con sus mascarillas y todo el mundo pues, funcionando con tranquilidad. Comentar que nuestro grupo ha sido de los pioneros, aunque ya son varios los que lo estamos haciendo, en que nos hemos sacado un certificado de medidas de limpieza y prevención. O sea, nosotros concretamente lo hemos hecho con A+, pero hay diferentes empresas que ya nos están certificando esta nueva certificación
de que se están tomando todas las medidas adecuadas para que el mantenimiento y la limpieza interior de los autobuses ofrezcan garantías para los usuarios. O sea, esto es importante. Y es importante también cara a que pues bueno, la movilidad en general del transporte vaya normalizándose, en que ya las ocupaciones de los autobuses ya no se han restringido, ya estamos a prácticamente al 100% de ocupación autorizada, o sea que no hay problemas. Esto puede ocasionar en algún momento, hay que reconocer, si la hora punta vuelve a acrecentarse, pues a lo mejor podría darse el caso de que se intenten evitar aglomeraciones como las que estábamos acostumbrados a ver en Pamplonas en Sanfermines, ¿no? Y que digan, oye, pues vamos a tener que poner refuerzos y a pesar de tener una demanda un poco inferior, pues tener que incrementar un poco la oferta para que, aunque la ocupación sea al 100%, no se produzcan excesivas aglomeraciones y congestiones. Pero de momento esto no está pasando y no vislumbro que a corto plazo pase. Esto es un poco como veo la situación actual, pero hay que trabajar desde las administraciones para intentar que se incremente la demanda. Juan, has tocado un punto que es muy interesante y ya puedo entrar un poco en el bloque de futuro sobre cómo va a ser el sector de la movilidad. Comentabas la importancia de que la administración colabore, ¿no?, con el sector privado. ¿Hay algún caso del sector, tanto en España como en Europa o Francia, que también estáis trabajando ahí, que os guste ese modelo que se ha podido fraguar o gestionar entre administración y empresa privada? Bueno, yo creo que en general las medidas que se están tomando en todos los países con referencia a estas situaciones son bastante similares. No hay diferenciaciones importantes. Lo que realmente es importante es cómo se gestionan las ayudas a los sectores diferentes del transporte de viajeros. La ayuda hemos empezado, aunque luego nos hemos centrado en el transporte regular, hemos empezado a hablar del transporte discrecional, que ha caído al 3%. Entonces, claro, aquí no sé si las ayudas a este sector se tendrán que gestionar a través de los departamentos de transporte o de turismo. Hay esta duda en esto, pero realmente se tendrá que ayudar a este sector que, a pesar de que hayan hecho ERTES a los trabajadores, pues ha tenido que pagar sus costes fijos, han tenido que pagar los leasing, sobre todo de los autobuses, y lógicamente si no reciben una ayuda, pues desaparecerán un número importante de empresas que dan trabajo a muchísima gente en nuestro país. El transporte internacional, también ha caído. Nosotros que tenemos servicios que unen Barcelona con Francia, pues claro, esto desde el primer día se cerraron fronteras y 0% de servicio, pues lo mismo. Hay que recibir alguna ayuda. Este será donde más difícil sea. Y luego el del transporte regular, pues lo mismo, ya se han gestionado por parte de la Administración algún tipo de ayuda. Salió publicado hace poco una ayuda de 800 millones de euros para que del Gobierno central se repartirían a las diferentes administraciones autonómicas para hacer una distribución de ayudas por las pérdidas que se hayan producido durante este estado de alarma. Pero hay que pensar que el Gobierno central no debiera centrarse únicamente en los autonómicos, en el estado de alarma. El estado de alarma ahora ya ha acabado, pero las implicaciones económicas siguen estando allí. Es decir, seguimos teniendo esto que hemos dicho, seguimos teniendo un desfase entre un 100% de servicio que estamos ofreciendo y un 60% de demanda que tenemos. De alguna manera, ese desfase se tiene que cubrir.
Y entonces, claro, aquí es donde sí que pueden haber diferentes comportamientos de las administraciones en muchos países. En Francia, pues la gente en estas cosas es mucho más sensible y las empresas en general están más protegidas. Pero bueno, yo espero que aquí, en este caso, la situación sea la misma y bueno, estamos en ello desde todas las asociaciones empresariales y esto, trabajando para que eso se pueda conseguir y que las empresas de transportes puedan sobrevivir, porque si no, no sobreviviremos. En cuanto al sector, Juan, no sé si se escuchan, no podría haber fusiones entre empresas, ¿no? Al final el problema es común, caída de viajeros, caída pues, también en transporte de mercancías, otra línea de negocio. ¿Crees que puede haber algún tipo de movimiento en el mercado para intentar sobrevivir? Bueno, no lo sé, me imagino que al final esto puede llevar a un tipo de concentraciones empresariales. Es decir, al final en estos momentos de grandes crisis el que lo pasa peor son las pequeñas empresas que tienen menor músculo financiero para sobrevivir. Y entonces, pues al final lo que se puede producir es que se vayan produciendo estas concentraciones de empresas y que cada vez pues haya menos número de empresas y un volumen de empresas con mayor tamaño. Es importante, no lo hemos acabado de comentar, es el qué pasará con la movilidad de viajeros en el futuro. Aquí tenemos un tema que es el fundamental de todos. Es decir, esperemos que no se produzca un rebote importante de la situación del virus, porque entonces apaga y vámonos, ¿no? Recemos todo para que esto no pase, Y partiendo de este punto, pues ¿qué vemos que puede pasar a corto plazo? Pues bueno, no sabemos. De entrada, hasta el mes de septiembre, en que se normalice el trabajo, ahora estamos en periodo casi vacacional de verano, hasta el mes de septiembre que no se normalice la actividad empresarial y no se normalice tampoco la actividad escolar, tanto universitarios como colegios, no sabremos exactamente cómo queda el panorama. No sabemos, tenemos la seguridad de que, por ejemplo, el teletrabajo ha venido y se quedará, o sea, no sabemos en qué porcentaje y qué volumen y qué efecto tendrá en nuestra demanda, pero el teletrabajo ha venido y se quedará, y esto tendrá su incidencia. También hay que ver cómo queda, porque se hablan de diferentes autonomías y cada uno dice una cosa y cada uno dice la otra, de qué pasará con la enseñanza. Si al final, como últimamente se publica aquí en Cataluña, no se hará nada y todo seguirá exactamente igual que antes del COVID, o si al final se tendrán que habilitar los espacios sociales para que haya ese distanciamiento entre los alumnos, lo cual llevaría a lo mejor a hacer una interacción entre enseñanza presencial y enseñanza a distancia, tanto en universidades como en colegios, y lógicamente esto pues también tendría una afectación importante a la movilidad que llamamos obligada, que es movilidad de trabajo y movilidad de formación, es una parte muy importante de la demanda del transporte público, y aquí tenemos una incógnita importante de ver a ver cómo se comporta esto en el futuro con la nueva normalidad esta que se está comentando. Si yo te tuviese que dar una opinión o un vaticinio, casi más que una opinión y un vaticinio, sería lo que a mí de alguna manera me satisfaría, es que si consiguiéramos que al final de este año 2020 la demanda en el transporte público de viajeros estuviese situada entre un 75 o un 80% de la que había en el 2019, pues yo creo que ya podríamos estar contentos. O sea que ya sería, bueno, a partir de aquí ya iremos subiendo poco a poco, pero ya sería un paso
un paso muy, muy importante, ¿eh? Y para esto hace falta que, como hemos dicho antes, las administraciones apoyen de una manera clara y contundente el transporte público como el transporte más sostenible. Para ello, que se sigan tomando medidas de alguna manera restricciones del tráfico del coche privado, es decir, que se intente fomentar el que el coche no tiene que estar circulando por dentro de las ciudades y que se facilite para el transporte público pues vías rápidas, es decir, carriles bus, de manera que hagan más atractivo para el viajero la utilización del transporte público. Esos son temas fundamentales para conseguir esta normalización del servicio y de la movilidad en transporte público, que creo que es el futuro, porque la movilidad en transporte privado pues es un problema importante de sostenibilidad. Yo no sé qué pasará, por ejemplo, en Barcelona, donde estoy ahora, en que, lógicamente, durante estos periodos de confinamiento se han abierto muchos más espacios para el paseo, para la bicicleta, para esto, restringiéndoselas al coche, cual me parece bien, pero que cuando si la circulación llegase al 100% de la que había el año pasado, pues eso sería un colapso, pero en la ciudad importante. Entonces hay que conseguir que se produzca una bajada de la movilidad en transporte privado y que esto se canalice hacia el transporte público. Este sería de hecho, Juan, Dime. Sí, perdona, Juan. De hecho, creo que con esta respuesta que has dado, te has adelantado una pregunta de un asistente que preguntaba un poco por octubre, ¿no? Que todo el mundo está pensando, tiene el temor de un posible rebrote o segunda oleada del coronavirus. Creo que con lo que has comentado, pues ya has respondido, ¿no? Que nadie tiene la bola de cristal. No sé si manejáis también en cuanto a vuestra gestión, ¿no? de empresa, con esa posibilidad en cuanto a los números, en cómo os podría afectar eso, que hubiese una segunda oleada en septiembre, octubre o durante el otoño-invierno. Es que todo depende de las medidas que se tomen en ese momento. Yo quiero pensar que un segundo rebrote, aunque el virus pueda llegar incluso a ser más fuerte, pues no obligue de nuevo a una fase de confinamiento general. Que sería un poco el caos y el desastre, sino que simplemente obligue a hacer actuaciones muy locales y muy centradas para poder aislar estos brotes y que, lógicamente, en todo este periodo pues se haya aprendido y realmente estemos mucho más preparados que lo que nos pasó en el mes de marzo, en que no había mascarillas, en que no habían respiradores, en que no tal. O sea, lógicamente nos debería pillar más preparados y no debería, toquemos madera, no debería obligar a que se produzca un confinamiento general con otra caída del 90% de la movilidad, sino simplemente, pues como estamos viendo en China, oye, que han aislado un barrio de 100.000 personas y tal, pero hemos aislado esa zona y aquí, pues oye, se pueden haber aislado, no sé, tenemos un rebrote en Lérida con las personas estas que están trabajando la recogida de la fruta, pues bueno, pues oye, vamos a producir un aislamiento. Yo creo que espero que se produzcan, ojalá que sean cero, pero que se produzcan pues estos confinamientos muy, muy parciales y muy localizados, y que además todos, y también recemos por ello, para primeros de año se tenga esta vacuna que todo el mundo está buscando y que nos dé la tranquilidad un poco a todos. Eso es. Juan, por nuestra parte, por parte de Negocios en Navarra, queremos darte las gracias por haber estado aquí con nosotros, compartir esta charla, este análisis sobre, pues bueno, pues dónde estamos ahora mismo y cómo puede ser el futuro de la movilidad. Seguiremos muy atentos al sector sobre cómo van a ser las ayudas que pedís a la administración. También, bueno, agradecemos a toda la gente que nos ha seguido en este webinar, que ha estado ahí en este mes de julio, que entramos en casi un periodo vacacional.
Y, bueno, pues a aquellos que tengáis algunos días de fiesta, os deseamos que podáis descansar, desconectar y, como decías, Juan, pues que vaya todo lo mejor posible. Eso es. Venga, pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y hasta la vista y gracias a todos los asistentes por haber compartido conmigo esta rato. Perfecto, Juan. Gracias.